Vamos a hablar ya mismo de la causa vialidad de Cristina Fernández de Kirchner. Lourdes, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver si te parece. Dime. Escuchamos al abogado o a uno de los abogados de la expresidenta y luego nos metemos en el tema. Sí, a Carlos Beraldi. Exacto, esto decía. En el día de la fecha, en este proceso, lo que hemos hecho es presentar un recurso de queja. Es una vía procesal que está expresamente regulada en la ley, a efectos de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal y la cúspide del Poder Judicial, efectúe un análisis sobre violaciones de garantías constitucionales que se han ido produciendo durante el trámite de este proceso. Y en segundo lugar, que corrija las arbitrariedades que hemos detectado en el momento en que se dictó esta sentencia condenatoria. Bueno, ya estaba Lourdes la presentación de este recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Esto sucedió en el transcurso justamente este lunes. Exactamente. Primero hicieron la presentación del recurso de queja ante la Corte Suprema y ahora te voy a explicar qué significa esto. Y después, a las 11 de la mañana, el doctor Carlos Beraldi dio una conferencia de prensa, que es lo que estábamos escuchando recién, en la sede del PJ, ahí en Mateu 150. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en esta causa? Cristina Fernández de Kirchner tiene una condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la causa vialidad por el delito de defraudación. En el marco de esa causa, el fiscal Diego Luciani, ustedes recordarán, en el año 2022, durante sus alegatos, además había pedido el delito de asociación ilícita, algo que el tribunal en su momento no avaló y que después la Cámara de Casación, cuando revisó el fallo, tampoco avaló, pero sí confirmó este delito de defraudación y por lo tanto la condena de Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión. Fue en recurso extraordinario. El viernes pasado, la Cámara de Casación rechazó por inadmisibles todos los recursos presentados por todas las partes, no solamente de Cristina Fernández de Kirchner, sino también del fiscal Mario Villar, que Mario Villar lo que está pidiendo ahora a la Corte Suprema, que también fue en queja, es que se la condene a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Ahora bien, si la Corte, suponte, vamos a contar, si la Corte llega a confirmar la condena a 6 años de prisión, bueno, Cristina va a tener que cumplir justamente con esa condena. Si la Corte, en el caso, llega a confirmar, llega a aceptar el pedido del fiscal Mario Villar, que es el de asociación ilícita, o bien tiene que ir a un tribunal anterior para que revise, porque tiene que tener sí o sí un doble conforme, o puede mandar para que directamente sea el Tribunal de Casación el que emita una pena correspondiente a ese delito. Al pedido del fiscal. Exactamente. Bien. Pero bueno, en el caso que se confirme, recién ahí va a ser efectiva. ¿Qué pasa? La Corte Suprema no tiene plazos para resolver. Tal cual. Entonces, mañana puede, además, no solamente eso, que no tiene plazo, sino que Cristina Fernández de Kirchner en su presentación recusó a uno de los magistrados. ¿De quién hablamos? De Manuel García Mansilla. Manuel García Mansilla es el juez puesto en comisión por el Ejecutivo Nacional y que en el contexto, recordemos que este jueves se van a tratar los pliegos, lo que busca Cristina y el bloque de Cristina Fernández de Kirchner es justamente rechazar el pliego. Lo anunciaba hoy también en la conferencia el doctor Berardi. Exactamente. Fue una de las primeras cuestiones que dijo, ¿no? Bueno, es que entonces, primero la Corte va a tener que resolver esa recusación. Obvio. Y después de que resuelva esa recusación, que se la pueden llegar a rechazar, va a tener que resolver estos planteos de queja. ¿Qué puede hacer la Corte Suprema? Abrir la queja y tratar el fondo de la cuestión, o hacer lo que pasó en el caso Chicone con Amado Vudú, por el artículo 280, directamente rechazarlo y así la condena quedaría firme a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Qué puede pasar? Si la resolución es posterior a que se presenten las listas, porque Cristina Fernández de Kirchner ahora tiene intenciones de presentarse a elecciones. Si ocurre antes de la presentación de listas, directamente no va a poder presentarse. Ahora, si se presenta y sale después
de la presentación de ¿Puede listas, competir en la elección? Sí, ella va a poder competir. Ah, mira vos. Bueno, interesante lo que decís, Lourdes, bueno, pero claro, como decías bien, Lourdes, la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos. No tiene plazos. No sabe de plazos. Lo cual esto puede suceder dentro de 10 días o el año que viene o Mirá, cuando la Corte lo decida, te voy a poner ¿verdad? en este mismo caso, que es el caso Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner había realizado varios planteos. Sí. Se tardó la Corte 3 años en resolverlos y durante el juicio oral y público recién llegó la respuesta del rechazo a esos planteos que había hecho Cristina Fernández de Kirchner. Pero 3 años tuvo la Corte para resolver esos planteos. Lourdes, ¿podría suceder que la Corte Suprema de Justicia no se expida por la presentación realizada por el abogado Berardi, el abogado de la expresidenta, pero sí se expida la Corte por la presentación realizada por el fiscal? Tiene que resolver todos los planteos. Todo al mismo tiempo. Claro, pues son todas las quejas que van llegando a la Corte. Por eso te digo, por un lado... Pero como son, digamos, a ver, la presentación de Cristina pide la absolución y el caso del fiscal está pidiendo que se la termine enjuiciando por el delito, que la condenen por el delito de asociación ilícita, claro. Bueno, vamos a seguir con el tema. Rápidamente estamos saludando al abogado constitucionalista Felino Nigro. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Junto a Lourdes estábamos intentando justamente explicar a la audiencia cuáles son los próximos pasos de la Corte luego de estas dos presentaciones de hoy. ¿Es su primera visión, doctor, de lo que podría suceder? Sí, a ver, la Corte Suprema de Justicia ahora, habiendo recibido este recurso de queja, que es en realidad, como explicaba Lourdes, una queja que presenta Cristina Fernández porque el recurso extraordinario que presentó ante la Cámara de Casación no fue aceptado. Entonces, la Cámara de Casación ahora, en este momento, la Corte Suprema, en este momento tiene dos posibilidades. O aceptar el recurso de queja, en cuyo caso hace lugar al recurso extraordinario y analiza el fondo de la cuestión para ver si confirma la condena a Cristina Fernández o no, o bien, de lo contrario, rechazar el recurso de queja, que significa rechazar también el recurso extraordinario y dejar firme esta condena. Así que la verdad es que si la Corte rechaza el recurso extraordinario, rechazando, por ejemplo, el recurso de queja, sí. Cristina Fernández, es como si la Corte hubiera hecho su propia ficha limpia, ¿no? En el sentido de que la Corte ya dice, bueno, Cristina Fernández es condenada, no va a ir presa, porque tiene más de 70 años, hará prisión domiciliaria, pero bueno, Cristina Fernández ya, además de su condena de 6 años, no tendrá la posibilidad de ser candidata. Si en cambio la Corte acepta el recurso de queja, acepta analizar la cuestión, y acá la Corte se va a manejar políticamente, va a ser difícil que se pronuncie en este año. En un año electoral, la Corte juega políticamente también con las causas, no desde el contenido, no desde el pronunciamiento, sino desde los tiempos, ¿no? Y es probable que deje esto para el año siguiente. Si la Corte quisiera resolverlo antes, haciendo como una suerte de ficha limpia, pero no por ley, sino por un procedimiento judicial, la Corte tendría que se puede pronunciar en cualquier momento antes de que Cristina Fernández asuma. Claro. Pero para evitar discusiones debería ser... al procurador, Félix. Claro. Por supuesto, tiene que primero pasarle a Casal, le tiene que pasar la causa para que se pronuncie acerca de la aceptación del recurso de queja y acerca del fondo de la cuestión. Todo esto va a demorar, pero como no hay paso, tenemos la fecha creo que es el 17 de agosto, la fecha en la que cierran, ¿no?, las registraciones, la registración de los candidatos, y hasta ese momento la Corte se puede pronunciar sin discusiones políticas, si se quiere. Si se pronuncia después va a ser un berenjenal, porque va a haber discusiones de todo tipo, que la proscriben, que no la proscriben. Entonces, la verdad es que tal vez la Corte diga, no me metan en esto, que el Congreso sea el que defina toda esta cuestión a través de ficha limpia, y si el Congreso no la quiere definir, pues yo tampoco lo haré, dirá la Corte, y en todo caso el año siguiente veré qué hago con Cristina Fernández, con su condena, si la ratifico, si no la ratifico.
político. Ahora, Félix, Así que es todo un inicio, sí. para que la gente entienda, ¿qué pasa? Suponte que Cristina se presenta a elecciones, gana las elecciones, la Corte se expide y confirma la condena. Esa condena lo que habla es justamente de una pena de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero ella, bueno, tendría fueros para no ir detenida o domiciliaria, suponte, ¿no? Por la edad. Pero, ¿qué pasa con el cargo si ella queda inhabilitada cuando ya asumió el cargo? No, a ver, vos sabés, Lourdes, recordémosle a la gente que los legisladores tienen inmunidad de arresto desde que son elegidos, solamente desde que asumen. Así que ya los fueros los va a adquirir cuando gane la banca, aún antes de asumir en diciembre. Exacto. Pero vamos a suponer que asumiera en diciembre y que después viniera el pronunciamiento de la Corte. Bueno, como tiene fueros, no se la podría arrestar ni siquiera para que haga prisión domiciliaria. Correcto. Entonces ahí de lo que se trata es de que el mismo Congreso la desafore y la ponga a disposición de la justicia para que la justicia la arreste y le haga cumplir la condena, o que la eche. Lo que pasa es que en cualquiera de los dos casos, desafuero o expulsión, se necesita el mismo quórum, porque es 2/3 para cualquiera de las dos decisiones. Y no es fácil conseguir el 2/3 y menos para los 2/3 y menos para esto. Así que la verdad es que prácticamente uno podría decir que si Cristina Fernández asumiera, ganara la elección y asumiera como candidata, como diputada, y prácticamente habría que esperar 4 años porque después sí no podría volver a presentarse para una reelección, porque ahora ya tendría la condena firme, pero habría que esperar 4 años para que pueda hacer su prisión domiciliaria seguramente desde Calafate, ¿no? Doctor Lo Nigro, gracias como siempre, muy amable. Un placer, gracias a usted. Igualmente.